aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir, mi vida rescató. Mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús. A la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en Él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador. A los cielos ascendió Cristo triunfante Rey. A la diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues. No desprecies esta voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nuevamente, gracias al Señor, tenemos este nuevo primer día de la semana que Él nos concede para poder estar reunidos en este lugar y que juntos podamos ser edificados a través del consejo de su palabra. Quisiera en esta bendecida hora invitarle a usted, ¿verdad?, a meditar en un tema que se llama, hermanos, la manifestación de Dios contra el pecado. Es lo que vamos a estar desarrollando, y quiero que me acompañe por favor a la Biblia, al Antiguo Testamento, libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 9. Libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios nos dice así, hermanos. Vamos a leerla tal y como está escrita, siempre para gloria y honra de nuestro Dios. Libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Amén. Amados, muchas veces nosotros creemos, o las personas pueden llegar a creer, que Dios está dormido y que posiblemente a Dios no le importa nada de lo que pase aquí en la tierra, aquí abajo. La gente puede llegar a creer eso, puede llegar a pensar. Así como también, hermanos, nosotros creímos que el volcán de San Miguel estaba dormido, pero se despertó. Amén. Se despertó. Y qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Ahora, nosotros, hermanos, podemos pensar de que a Dios no le interesa lo que sucede en la tierra. Al fin y al cabo, es la tierra solo el estrado de sus pies. Y al pensar de esta manera, el ser humano se hunde cada vez más en el pecado. Se hunde cada vez más en aquella forma de vida que le desagrada a Dios. Y eso hace que la persona se aleje cada vez más
de Dios porque no hay temor de Dios en sus vidas. Y es por eso que es necesario, hermanos, que la iglesia predique la palabra y que haga saber al pueblo cuáles sean las palabras de Dios y que han sido anunciadas desde los tiempos inmemoriales por medio de sus santos a todo el mundo. Es necesario que la iglesia dé a conocer la palabra de Dios por medio de este libro sagrado que nosotros lo conocemos como la Biblia. En él se menciona el juicio de la humanidad y de cómo actúa Dios para con el ser humano, dándole siempre una oportunidad, dándole siempre una salida por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El libro de Nahum es un libro profético que habla acerca de la ira vengadora de Dios. Y es un libro, hermanos, sobre la gran ciudad de Nínive. En aquel tiempo del pasado, una de las ciudades más extensas que había en la antigüedad. Y en el versículo 9, Nahum nos dice así: ¿qué pensáis contra Jehová? Es una pregunta con la que comienza el versículo. ¿Qué pensamiento va contra el Señor? ¿Qué pensamiento dice? ¿Qué pensáis contra Jehová? O sea que toca algo que se llama el pecado de pensamiento. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros a veces no consideramos o pasamos desapercibidos todas aquellas cosas que de alguna manera ofenden a Dios y que nosotros las maquinamos, las pensamos y algunas las ejecutamos. Algunas veces por ignorancia, otras veces voluntariamente. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa forma de pecado? Como dice aquí, ¿qué pensáis contra Jehová? Se manifiesta de varias maneras, o dependiendo del objeto al que va dirigido. En el caso puede ser contra el hermano, contra los padres, contra los hijos, pero lo más delicado es que va contra Dios y contra nosotros mismos. Usted se acuerda, por ejemplo, y hoy lo veíamos con los jóvenes, que la Biblia dice que el pecado de la fornicación, por ejemplo, es un pecado que no va solamente en contra de Dios y de los principios espirituales de Dios, sino que va también en contra de nosotros mismos. La Biblia dice que cualquier otro pecado que el ser humano cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, que nosotros no podemos hacer responsable a Dios cuando los responsables somos nosotros. El ser humano siempre hace eso, siempre está tratando de buscar un culpable. Y puede decir, es que ahí en la iglesia nunca me dijeron que eso era pecado. Es que ahí en la iglesia nunca me enseñaron eso. Lo que pasa, hermanos, es que las personas a veces oyen, pero no entienden. Oyen, pero como dice la Biblia, oyen pesadamente, como queriendo no oír. El Señor Jesucristo en su ministerio decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que el Espíritu le dice. Y cuando la gente oye y entiende, se salva, porque el Señor Jesucristo dice eso, ¿sí? Cuando la gente oye y entiende, se salva. Se salva porque ese es el propósito de Dios. Ahora, considerando esto, a veces pecamos de pensamiento de forma involuntaria, que es cuando no se hace con intención, o cuando somos seducidos por el mal, cuando no confiamos en Dios. A veces nos encontramos en situaciones así, cuando la gente de repente se mira en medio de una situación y dice, no, yo aquí siento que la fe me falla. Y no es con intención, pero igual lo hace.
o igual se piensa de esa manera. Dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. Dios, hermanos, conoce nuestros pensamientos. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos, fíjese. Que nosotros, cuando hablamos así con la gente no conoce lo que estamos pensando nosotros. No conoce lo que estamos, ni lo que estamos pensando, ni lo que estamos sintiendo. La gente no lo conoce. Pero Dios, delante del Señor, nosotros somos leíditos transparentemente, porque Dios sí conoce los pensamientos. Acompáñeme, por favor, al libro de Apocalipsis, por favor. Está en el Nuevo Testamento, de hecho es el último de los libros. Y quiero que vea en el libro de Apocalipsis, dice el Señor algo que nosotros necesitamos saber. Vamos a leer primero el versículo 19, capítulo 3, versículo 19. Dice la Biblia así, capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa parte de ser celoso, han de decir los hermanos, ya me dijo Dios que sea celoso, yo voy a ser celoso. Pero es que algunas veces consideramos mal los términos, ¿verdad? Celoso para las cosas buenas, celoso en hacer la voluntad de Dios, celoso en echar fuera toda clase de pecado, todo pensamiento, toda perversión que haya en nosotros. Ser celoso significa eso en Dios. No significa que ser celoso es ser, bueno, lo que usted conoce en el mundo como ser celoso, ¿verdad? Y arrepiéntete. Pero hay una cosa interesante que también le dice el Señor a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2. Dice el Señor de la siguiente manera. Vamos a ver lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo el versículo 23. 2:23. Mire lo que dice la Biblia aquí. Dice el mensaje a Tiatira: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. ¿Qué es lo que va a saber la iglesia? ¿Qué es lo que todas las iglesias sabrán? ¿Qué es lo que todas las iglesias sabrán, hermanos? Que Dios es el que escudriña, ¿qué? La mente y el corazón. O sea, que cuando nosotros creemos que el pensamiento no es examinado por parte de Dios, nos equivocamos grandemente. Porque la Biblia nos enseña, porque la Biblia nos dice a nosotros que Dios escudriña la mente y escudriña el corazón. Y usted puede decir, pero es que no saben lo que yo estoy pensando. Pero Dios sí. Y fíjese que algo bien importante es eso, que si la gente sabe o no sabe lo que nosotros estamos pensando, eso no importa, porque al fin y al cabo la gente, ¿qué? Ni le salva ni le condena.
Usted me dice, hermano, usted, no, ¿y yo qué? Ni le salvo ni le condeno, yo no. ¿Quién le salva? ¿Quién le condena? Ahí está el problema. Amén. Ahí está el problema. Y por eso nosotros vemos esto, Dios conoce, porque Dios está en cada corazón convertido a Él. Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y cuando el hombre piensa mal contra Dios, Él ya lo sabe. Y lo perdona si se arrepiente. Hay que saber eso también, ¿verdad? Que Dios... Por eso dice la Biblia, no sé si usted ha leído por ahí en una de las profecías, de uno de los profetas mayores, Isaías, dice que una característica de Dios es que Él es amplio en perdonar. No es como nosotros. Si Dios fuera como nosotros, yo le aseguro que este mundo ya a rato hubiera dejado de existir. Porque Dios es así. Como dice San Pedro en su epístola, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que la gente se arrepienta. Allá en Apocalipsis, donde leímos primero, decía, sé pues celoso. ¿Y qué decía? Arrepiéntete. Porque Él nos hace así como una radiografía a nosotros, y Él nos conoce, examina todito así a nosotros. Y usted dirá, ¿y qué es lo que sabe Dios de mí? Todo. Todo. Y hasta las cosas que yo no quiero que Él sepa. Sí. ¿Y cómo pues? Si dice que Él ha hecho morar en nosotros su Espíritu. Amén. Lo ha hecho morar en nosotros. ¿Y cómo no lo va a saber? Si dice que ¿quién conoce más a un hombre que el Espíritu del hombre que está en él? Y Dios está ahí y se da cuenta de todo, todito, los detalles, palabras, pensamientos, acciones, hechos, todo, creencias, fes, todo lo sabe. Dios mío, perdóname. Sí, puede perdonar si uno se arrepiente, pero de corazón. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pensar mal contra Dios? Nahum nos dice ahí, ¿qué pensáis contra Jehová? La gente dice, no, pero yo contra Dios no pienso nada. Yo pienso contra ellos que están ahí, ¿ve? Yo pienso contra aquellos, ¿ve? Contra los otros, pero contra Dios yo no pienso nada. Perdón, pero si está pensando en mal contra el prójimo, ¿no está pensando mal contra Dios? Si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice, San Juan cuando nos reprende, dice, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? Y aborrece a su hermano a quien ve. Es más, lo identifica como un homicida y mentiroso. Ahora, ¿cómo podemos pensar mal contra Dios? ¿Se acuerda usted que en el antiguo tiempo, Malaquías, por ejemplo, cuando él habla de los sacerdotes, Malaquías dice que los sacerdotes habían pensado mal contra Jehová, porque ellos decían, a los malos les va bien y son prosperados. Como que usted venga y diga, pero es que mire, hermano, y a los malos les va bien, andan en buenos carros, tienen buenas casas, tienen dinero, tienen buena comida, tienen todo esto, y yo soy hijo de Dios, y yo soy hijo del rey, y no tengo nada. Óigame, pero si tiene a Dios, ¿qué más le falta? Ellos pueden tener todo eso, pero no tienen a Cristo, no lo abrazan en su corazón. Ahora, si usted lo tiene, usted es rico. Y eso es otro mensaje, no lo voy a leer, en Apocalipsis, cuando le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu profunda pobreza, pero tú eres rico. Y yo conozco la blasfemia de los que están allá afuera, de los que dicen ser míos y no son.
sino que son sinagogas o reuniones del diablo, dice él. Entonces, si nosotros tenemos a Dios, hombre, ¿y para qué quiere más? Él le va a suplir todo lo que le hace falta. No necesita. Pero usted dice, pero es que a los malos les va bien. Usted ya está pensando mal contra Jehová. Ya está pensando mal contra Dios. Así es como piensa mal contra Dios la gente. Bueno, es más, si usted viene y yo le voy a explicar algo. Cuando una persona piensa algo malo y lo dice, ya no solamente se queda en pensamiento, sino que lleva las palabras malas, las palabras. Entonces, ocurre lo que dice aquí el Señor, ¿verdad? Cuando dice de las palabras violentas contra Dios. Cuando dice el Señor en el libro de Malaquías, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden leer esto sobre el capítulo 1 de Malaquías, el capítulo 1, 6 en adelante, ¿verdad? Cómo el Señor reprende a los sacerdotes. Y habla de muchas cosas ahí, pero usted lo puede estudiar todo porque está bonito esa parte. Cuando Dios dice, las palabras que ustedes me dicen a mí son violentas, porque dicen que yo prospero al malo y que el malo prospera. Pero dice el Señor, ustedes van a entender al final, cuando termina en el capítulo 4, Él hace la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Eso lo va a encontrar por ahí en el 3:13 en adelante, ¿verdad? Porque todos aquellos que son obedientes a Dios y ponen su esperanza en Dios, aunque no tengan que comer, dice el Señor, van a ser mi especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces se volverán y discernirán cuál es la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así. Ahora, ¿cuándo pensamos en mal contra Dios? Cuando pensamos, hermanos, en dañar al prójimo, cuando no interpretamos adecuadamente las Escrituras y no solo para nuestro beneficio, cuando queremos enriquecernos materialmente con la fe o por medio de la fe de los hermanos, como algunos lo hacen, ¿verdad? En otros lugares, la Iglesia de Cristo no hace eso. Cuando buscamos nuestro propio beneficio actuando egoístamente, todo eso es pensar mal contra Dios. ¿Cuál es la actitud de Dios ante esta situación? Nahum 1:9 dice que Él hará consumación. La primera actitud de Dios es esa. O sea, Dios no puede. ¿Se acuerda que en el pasado, cuando la gente comenzó a hacer lo malo, y dice que a Dios le dolió en su corazón porque la mayoría de la gente solo lo malo quería hacer? Hoy en día es igual y la gente solo lo malo le gusta. Solo lo malo le gusta. Lo fácil. Lo bueno es bien difícil. ¿Y cuál es la actitud de Dios? Bueno, primero Dios reprende. ¿Por qué? Porque Él dice que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre es carne. El hombre solo es carne. Y usted dirá, ¿carne como qué? ¿Como la que vende en el mercado? No, es carne, sí, pero es estimado a los ojos del Señor porque es creado por Dios con un propósito. Y el propósito, ¿usted sabe cuál es? Del Señor. No es de otra manera. Y aquí nosotros vemos que Dios reprende, dice, Él hará consumación. O sea, ¿cómo es que Dios actúa cuando una persona está en esa condición? Primero, Dios reprende por medio de su palabra, por medio de la exhortación de los hermanos, por medio de una enfermedad o por medio de una catástrofe o alguna cosa. ¿Cómo leímos nosotros allá en Apocalipsis 3:19?
Yo reprendo, ¿cómo leímos? Yo reprendo y castigo a todos los que odio. ¿Sí dice? No, es a los que ama. A los que ama, dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que, ¿cómo actúa Dios en esa condición con nosotros? Dice que primero nos reprende. Es lo que hace, lo primero es reprendernos. ¿Y cómo nos reprende? A veces por medio de los hermanos. A veces utiliza las predicadoras, los predicadores. A veces, hermano, utiliza una enfermedad para reprendernos. Señor, permite que la enfermedad llegue para a ver si se frena así, ¿verdad? A ver si frena tanta cosa que está haciendo. O a veces por medio de una catástrofe, de una cosa fea, mala que ocurra a nuestro alrededor, y Dios nos está enviando el mensaje ahí para ver si nosotros recapacitamos así. Pero hay gente que no entiende ni de una forma ni de otra. Y al final pues el Señor dice, como no entiende vamos a castigarlo. Y ahí viene el castigo. Y el castigo máximo, ¿sabe cuál es? El castigo máximo que le pone por ahí en el camino tal vez a algo, va, que le corte su existencia. Y el Señor dice, se emitió un juicio y ahí se perdió la oportunidad. Porque una vez muerto ya no puede optar por el arrepentimiento. Ya no se puede. Por eso dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Y luego dice él, añade ahí, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, mientras hay tiempo, se puede arrepentir. Ya cuando al otro lado esté, lamentablemente, ¿y cómo? Y dice el Señor, ¿volverán a vivir los muertos? Dice. ¿Ah? ¿O quién de ustedes habrá que haga tal cosa? Desde aquí vienen y Dios, Jehová hará, Dios el Señor hará cosas que si las contaren, que si nos las contaren, no las creeréis. No las creeréis. Así como ustedes cuando leyeron lo del valle de los huesos secos, ¿verdad? En Ezequiel. Y me dijo, dice, ¿vivirán estos huesos? Dice. Y el Señor hace cosas maravillosas ahí. A mí me gusta eso, cuando yo veo eso, a mí me gusta. Me gusta lo que sale, lo que veo, lo que alcanzo a divisar en esos contextos de la Biblia. Preciosos, preciosos realmente. Pero las visiones que le presenta de cómo el pueblo a espaldas de él está adorando imágenes, está haciendo cosas bien feas, es bien terrible también. Bien terrible eso. Le da a uno cierta ¿qué, hermanos? Cierta angustia, como lo que sintió Pablo cuando vio eso, ¿verdad? La gente entregada a la idolatría y al pecado, a tanta cosa. Entonces a uno le da, pues sí, porque uno piensa y dice, mire cuántas almas, ¿verdad? Mire cuánta gente, cuántas almas. Y si se van así, se van a ir sin Dios y sin esperanza, y ahí van. Pero es el camino que eligieron. ¿Usted cree que Dios quiso que esa gente se perdiera, que esa gente se muriera? Que Dios quiso eso, porque Dios necesitaba que se sacrificara a toda esa gente. No, ellos tomaron su decisión de forma personal. Por eso dice, Él hará consumación. Hermano, la palabra consumación quiere decir cuando algo se termina, cuando el tiempo se agota, cuando ya se acaba todo. Consumar es, así como dijo el Señor cuando estaba en la cruz. ¿Se acuerda que una de las palabras que Él dijo fue así? Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Quiere decir, terminé ya. En la tierra terminó mi suplicio, porque vino a sufrir unas cosas terribles, terribles. Consumado es, dijo el Señor. Y dice aquí, Él hará consumación. También dice, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Y sabe por qué no tomará venganza 2 veces? Bueno, porque Dios castiga, pero no siempre va a contender con el hombre, porque trae juicio sobre el pecador. Y un juicio que lo conduce a la muerte eterna si no se arrepiente. Y para todos los hombres ya sabemos que está establecido que han de morir.
una sola vez y luego de eso el juicio. Ahí, detengámonos en eso. ¿Cuántas veces se muere la gente? No 2 veces, ni 3 veces, solo una. Entonces no puede haber 2 veces, no hay, ¿verdad? 2 veces. Ya cuando llegue ese momento, llegó y ahí se terminó todo. Ahora, Dios deja que el hombre viva. Por eso dice, Él hará consumación, refiriéndose a tiempo futuro. Pero si el hombre se arrepiente del pecado cometido y lo hace de corazón, Dios lo perdona y no lo va a castigar, porque es un Dios de amor, es un Dios amoroso. El que nosotros tenemos es un Dios amoroso. Entonces no lo va a castigar, no lo va a consumar, no lo va a exterminar. Entonces esto significa que Dios no tomará venganza de sus enemigos 2 veces, porque el día que tome la venganza va a ser una sola vez y ya, una sola, porque no va a dejar. En el libro de Malaquías, el libro es más explícito, quizás más severo en las cosas que dice, porque dice así, mire, se lo voy a mencionar así: he aquí, dice, viene el día ardiente de Jehová como un horno, dice, en el cual, dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá, dice, los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama, dice. Cuando dice esa frase, raíz quiere decir como cuando usted le da a un árbol, le da. Si quedó la raíz ahí abajo, así como la escobilla, ¿verdad? Como usted le da, y ahí vuelve otra vez, y comienza otra vez. Y si un árbol, usted lo tala así, pero le deja las ramas ahí, comienza a brotar de nuevo, ¿ya se ha fijado? ¿Sí? Pero el Señor dice, el día que vendrá, dice, a los malos, a los que no están bien delante de Dios, vendrá ese día, dice, los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Quiere decir por completo acabados, por completo terminados. Entonces, ¿qué podemos decir aquí entonces? Bueno, quizás podemos decir que las segundas oportunidades sí existen, que Dios provee segundas oportunidades cuando nos libra, hermanos, de alguna situación mala y nos hace ver en la mente y en el corazón que nosotros pudimos haber quedado allí. Por ejemplo, cuando Dios nos libra de un accidente, o cuando sanamos de una enfermedad incurable, que ya el médico le dijo, ya no puede, ya no, y el Señor hace la obra y le está diciendo, te he dado una Bueno, ustedes han leído en la Biblia el caso del rey, ¿verdad? De Ezequías. Amén. Y el mensajero de Dios llegó y le dice, el Señor me manda y dice, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. De esta enfermedad no te levantarás. Ay, terrible, ¿verdad? Pero luego él lloró, hombre llorando. Hermano, pero los hombres no lloran. ¿Dónde está ese? ¿Dónde dice? Pero aquí le estoy mostrando yo. Bueno, y Jesús lloró también en la Biblia. Si alguien viene, es que los hombres no lloran, no, es en el mundo allá. Dicen ellos que no lloran, pero cuando se echan el trago, lo primero que hacen es llorar. Es llorar, lo primero. Pero el Señor le oyó la oración a Ezequías, lo oyó. Y dice que le mandó al mensajero, lo regresó del patio de la casa, lo regresó y le dijo, dile, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Por eso yo añado a tus días 15 años más de vida. 15 años. 15 años, tal vez dijo él muy poquito. No, 15 años. 15 años más. ¿Cuánto nos queda a nosotros? No sé, no me pregunto. ¿Cuánto le queda a usted? Usted me va a decir, hermano, pero yo estoy más cerca que usted, porque míreme, yo ya estoy más cerca. Y quién sabe, no, usted no me está diciendo eso, porque no sabemos. No sabemos.
Pero si nos vamos, vámonos de la mano con Dios. Sí, eso le voy a pedir, vámonos de la mano con Dios. Pero si usted está aquí y no tiene a Dios en su corazón, nunca le ha rendido su voluntad y usted ha estado pensando en que puede vivir su vida así, mejor, normal, sin estar comprometido con nada, con nadie y todo eso, piénselo, porque no va a haber una segunda oportunidad si se va. Si se llega a ir, ya no hay segunda chance. Tiene que pensarlo, Él hará consumación. Y dice, hermano, que hay una esperanza para las personas que han muerto en Cristo, porque las personas que mueren en Cristo, con Cristo también se van a levantar, dice el libro de Tesalonicenses 4:16, 4:18. Entonces, ya hay una esperanza para nosotros. Mire, le voy a decir o le voy a hablar de algo que tal vez usted no sabe, tal vez solo lo ha oído. Pero Dios, sí, Dios es Dios de amor, de consuelo, es Dios perdonador, maravilloso. Pero también recuerde que Dios es Dios celoso. No, a Dios no le gusta que usted ande por aquí, por allá, que ande lejos de su voluntad, lejos de Él. A Dios no le gusta eso. Mire lo que dice, no sé si está leyendo conmigo, Nahum, siempre Nahum, pero el versículo 2. Mire lo que dice Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Amén, detengámonos ahí. ¿Ya había leído eso usted? No, hermano, es que yo solo había leído que Dios es amor, que Dios... No, pero lea de nuevo, leamos el versículo 2 de nuevo. Mire, Jehová es Dios celoso. A Él no le gusta que usted ande con otros dioses ni ande por allá, no. Y dice, y vengador. Luego dice, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Qué guarda el Señor? Nosotros no queremos que Dios se enoje, porque Dios es como un papá. Amén, como un papá. Y usted no va a querer que su papá se enoje, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué hacemos para que el papá no se enoje? Con papá Dios no se enoje. Pues haga lo que Él le dice y no haga lo que Él no quiere. Así, es fácil. Se oye fácil, ¿verdad? Pero estando aquí en la congregación, sí, dice, amén, fíjese que tiene razón. Pero saliendo de aquí, ya se le olvidó, ya se le fue de la mente. Eso es peligroso porque el enemigo le dice, no, allí es donde, aquí afuera, hace lo que, sí, lo que vos querrás. Estás joven, tenés derecho a gozar, tenés derecho a vivir. No, hombre, ahí te quieren coartar tus derechos. El enemigo le mete en la mente y ahí es donde se piensa mal contra Dios. Allí es donde, por eso dice, Él hará consumación. El Señor le está diciendo, mira, yo escudriño la mente, yo escudriño el corazón, yo sé lo que estás pensando, sé lo que... Todo. ¿Ya? Todo. Entonces dice, mira, versículo 3, qué bonito, mire lo que dice, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué le parece? Está bonito, ¿verdad, hermanos? ¿No cree que está precioso esto? Miren lo que dice, que Él es tardo para la ira, cuesta enojarlo. O sea que es un Dios que tiene paciencia, tiene calma. Si fuera como un papá de nosotros, no, porque ya sabe que a la primera viene el castigo. Sí, hombre, si ni ha terminado de la situación cuando ya viene. No, Dios dice que es, ¿cómo es Dios, hermanos? Tardo para la ira, pero también dice que Él es
grande. ¿En qué? En poder. Pero y luego dice, no tendrá por inocente al culpable. Y dice que Jehová marcha, o sea, camina él se mueve en las tempestades y en el torbellino, en el remolino. Y las nubes son el polvo de sus pies. Te ve las nubes y dice, son el polvo de sus pies que va dejando el Señor. Qué bonito, qué grande el Señor, ¿verdad, hermanos? Es de Dios quiero yo, diga usted. Sí, y puede ser suyo si usted le rinde su corazón y su voluntad a Él. Yo le invito en esta mañana que si usted es una persona que está aquí y que ha escuchado la palabra y ha entendido el mensaje que Dios tiene para su vida, no permita que la muerte le sorprenda, sino que usted pueda arrepentirse y salvarse plenamente, porque Dios le ofrece la salvación a usted. Si hay algún amigo que está entre nosotros, usted sabe que hay un amigo sentado ahí junto a usted, alguien que está ahí sin Dios y que desea arrepentirse y volverse a Dios, ahí está el mensaje, usted ya lo escuchó, haga lo suyo. Dios le ama y Él espera por usted, que usted se salve. Él es paciente, pero no para siempre va a estar esperando, porque usted tiene un día en el que va a morir. Y si lo sorprende, pues imagínese, ¿no? Qué difícil será. Yo termino acá con esta exposición. Si hay alguien que en esta hora desee oración por reconcilio, también podemos orar por usted. Si hay alguien que desee oración para reconciliarse, le invito que pueda pasar al frente y vamos a orar por usted para que Dios le ayude y le bendiga su vida. ¿Sí? ¿Hay alguien que desee esas bendiciones? No lo hay. Bueno, entonces le agradecemos al Señor el tiempo y nuestro hermano Millán continuará con el desarrollo del culto de esta hora. Dios les bendiga. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en Él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor.